Por el respeto de tus derechos. Una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Quédate en este espacio donde conocerás más sobre la defensa y promoción de tus derechos humanos. Por el respeto de tus derechos. Comenzamos. Hola, hola, muy buenos días. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida aquí a Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur en colaboración con el Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestra entidad y llegando cerca de ustedes gracias a la señal de Canal 8 de la 99.1 de FM y 1050 de AM. Muy buenos días, yo soy Evelyn Vázquez y tengo el gusto de compartir hoy cámaras y micrófonos. Hoy martes 30 de junio, el último de junio, con nuestra querida presidenta de la Comisión, la doctora Charlene Ramos. Bienvenida. Muy buenos días, martes de Derechos Humanos. Qué gusto estar con todas y todos ustedes. Gracias por unirse a esta gran señal cada semana para conocer sobre sus derechos humanos, cómo defenderlos y cómo respetarlos también en las demás personas. Y por supuesto, hoy hablando con un tema especial importante para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, como son las juventudes científicas sudcalifornianas. Y como saben, pues hemos estado basando también nuestros programas en la consulta infantil y juvenil de 2024, que mostró que niñas, niños y adolescentes quieren más oportunidades para desarrollar sus talentos y también para participar activamente en la construcción de soluciones para problemas que enfrentamos en la comunidad. Entonces, nuestra invitada de hoy es una joven sudcaliforniana apasionada por el tema de la ciencia y la innovación. Y les platico que mientras cursaba el tercer grado de secundaria, desarrolló un proyecto de investigación enfocado en la obtención de un ecocombustible a partir de hidrógeno, con el que obtuvo además el reconocimiento para participar en Expo Ciencias Nacional en el 2022 y hoy continúa promoviendo la divulgación científica y participa en iniciativas como el curso de tecnologías de hidrógeno en el aula, acercando estos conocimientos a docentes y también a estudiantes. Nos da mucho gusto recibir el día de hoy a Jennifer Saraí Tamayo Topete. Ella es licenciada en Ciencias e Ingeniería por el Cambio Social. Bienvenida, Jennifer. Hola, muchas gracias. ¡Guau! Vamos a leer eso, es como guau, ¿en qué momento? Qué padre que desde tercero de secundaria ya estás incursionando de manera tan fuerte en la ciencia. Qué orgullo para todas las personas sudcalifornianas que tenemos el privilegio hoy de escucharte y de compartir contigo, Jennifer. Muchas gracias. Y platícanos, ¿cómo nace esta idea de desarrollar un proyecto sobre energías renovables, pues desde la secundaria? Uy, pues todo empezó porque yo tomé un curso sobre tecnologías ambientales y allí un empresario colombiano es que nos dice que él vendía estufas a base de agua. Y yo así de, ¿qué? ¿Pero cómo que eso es posible? O sea, es al revés. Ándale. Y fue de que, wow, o sea, esa tecnología según llamada hidrógeno verde se me hizo como algo mágico, pero pues era ciencia, era esta conversión del agua a combustible por medio de una electrólisis, un proceso químico. Entonces es allí cuando tenía pues mis 14 añitos que me enamoró de la idea de convertir este líquido en una solución energética. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! Me cuesta trabajo entenderlo. Ya nos vas a explicar un poquito más al respecto. ¿Qué nos dice una historia como esta, Presidenta, sobre pues la importancia de generar oportunidades para las juventudes, especialmente para las mujeres? Es indispensable apartarnos de estas ideas de sociedad tradicionales en las cuales a las mujeres, a las infancias y a las adolescencias hay que protegerlas negándoles el acceso a la información. Esa manera arcaica de como en las anteriores sociedades se estuvo manejando, pues evidentemente impidió la oportunidad para muchas generaciones de tener estos estímulos que afortunadamente a Jennifer no le tocó vivir esa situación, le tocó justo lo contrario, el cambio de paradigma, y aquí vemos los resultados. La importancia de que nuestras sociedades sigan evolucionando es precisamente que a esta edad tan temprana, como cuando Jennifer escuchó por primera vez que siquiera era posible o recibió este estímulo de saber de la ciencia puede hacer esto, la ciencia no es nada más ver un documental
documental en Discovery Channel, ¿no? Sino realmente aplicado al día a día a una actividad tan importante como lo puede ser la creación de una estufa para una vida cotidiana, por decirlo así, pues evidentemente le permitió a Jennifer identificar y tener ese estímulo, saber que era algo que le generaba interés. No es como que Jennifer dijo, ay, a mí se me ocurre que estaría padre esto y entonces me pongo a buscarlo. Fue a raíz de ese estímulo que se le expone de la existencia de esta posibilidad, es que ella descubre ese talento, esa emoción, esa pasión que ella trae para ella misma y que por supuesto tiene la sabiduría para decir, de aquí soy. Y entonces le ha apostado, ha trabajado duro. Hemos tenido el gusto, el placer y el honor de contar con Jennifer en varios episodios de este programa de Por el Respeto de Tus Derechos, ya iniciando su 4º año, ¿no? Entonces, pues tener la oportunidad y el privilegio de ver madurar, crecer y por supuesto a Jennifer convertirse en la profesionista y cada vez más experta y cada vez más dedicada y apasionada de su camino, tomando el rumbo de su vida, es un verdadero privilegio, no solamente para la suscrita como ombudsperson, sino además para todo el pueblo de Stokes, California. ¿Y cómo fue que nació todo este ímpetu, estas ganas, esta curiosidad de aprender? ¿Cómo te enfocaste en este problema ambiental, Jennifer? Pues en general el ambientalismo surgió cuando estaba como en 4º de primaria. Fue 4º de primaria porque estaba en una escuela en donde nos enseñaron sobre un documental de la obsolescencia programada. El profe que se suponía que nos iba a enseñar de informática, un día agarró al grupo y le dijo, ¿saben qué, chicos? Eso de la computadora ustedes solos la agarran y le van a agarrar la mano. Les voy a enseñar algo que realmente les va a cambiar cómo ven el mundo. Y nos empezó a poner ese documental, en donde decían de que hasta las impresoras que vienen ya programadas para que dejen de funcionar y demás, y fue que junto con mis compañeros estábamos de ¿qué? Las empresas son malas, hay que hacer algo. Y es de allí que pues empezó esa conciencia ambiental gracias a ese profesor. Y pues a lo largo de los años esa semillita ha ido evolucionando con cosas como identificar que aquí en Baja California Sur, pues los huracanes pegan horrible cuando llegan. Y pues los huracanes, una de las causas, consecuencias pues del cambio climático. Entonces, incluso ver en mi propia comunidad y en otros estados donde tengo familia que llegan los huracanes, destrozan todo a su paso, es como de changos, este cambio climático ya no es un futuro, no es una narrativa, es el presente que estamos viviendo y hasta el calor que sentimos a diario es este llamado de urgencia de que, oigan, se ocupan soluciones ya. Wow. Y es que pasa un fenómeno curioso, ¿no? Todas las personas cuando somos niños, cuando somos niñas, tenemos como esta conciencia ambiental y sabemos lo que está bien y lo que está mal y además lo manifestamos y hey, no desperdicies el agua y lo estamos diciendo como siendo muy voceros al respecto, pero llega un momento que por alguna razón sale de nuestro canal. Qué importante seguirlo impulsando y continuar con esa visión que deberíamos de tener todas las personas para cuidar de nuestro medio ambiente. Y hay que reconocer también que las juventudes tienen voz y tienen conocimiento y a veces lo que exponen es muy valioso y puede llegar a muchos espacios. ¿Qué opina al respecto, presidente? Lo que acabas de decir es muy importante porque dices, antes teníamos muy claro esto y quién sabe qué pasó y ahora ya no lo tenemos claro. Ese quién sabe qué pasó es ese proceso en el cual la sociedad, nuestras familias, nuestras amistades, nuestros profesores, maestros, poco a poco nos van adoctrinando para que aceptemos la mediocridad como una solución viable, como la mejor solución, es más, como hasta un valor deseable. Lo vemos sobre todo ahora en el impulso de las redes sociales, en el cual el egoísmo pareciera que es la vía y solamente importa que yo reciba ahorita, ¿no? Hablando del tema de la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Si se da la obsolescencia programada es por eso. ¿Por qué? Porque una empresa, ¿cuál es su objetivo? El lucro. Y entonces no me importa a quién y las consecuencias de eso con tal de que yo logre mi lucro ahorita. Y ya los problemas y las consecuencias que realide alguien más, no yo. Esa manera de pensar como sociedad, como un valor que, pues que eres muy inteligente porque tú eres una persona al que solo le apuesta a su bienestar económico ahorita y que no te importe lo demás, ir cambiando, a permitir que una sociedad acepte como eso,
no como lo que es un modelo rapaz de consumo y de lucro, sino como un sistema de alto valor a lo que hay que aspirar como persona empresaria. Ese es el problema, ese es el quién sabe qué pasó. Porque en el momento en el que empezamos por aceptar esa premisa, nos seguimos por la que sigue de pues es pobre el que quiere porque quiere, y nos seguimos a la que sigue de que no, pues es que no se puede hacer nada, mejor únetele al enemigo, y así poco a poco va cediendo cada una de esas pequeños momentos en los cuales la persona decide dejar atrás su integridad y apostarle a otro modelo, a otro sistema de valores, a otro sistema de pensamientos y creencias, y eventualmente termina, por supuesto, siendo parte de ese sistema de creencias, promoviendo esos valores, realizando esas acciones. Por eso es tan importante la oportunidad que se da a las infancias y a las adolescencias de saber que no es la única manera, hay muchas otras maneras, y cada persona toma la decisión no una vez en un momento del tiempo, es una decisión que se toma todos los días, cada minuto, cada segundo, cada momento del tiempo. No es algo que, hace yo 30 años decidí que iba a ser activista. No, la decisión de ser una persona diferente, de hacer el cambio, de trabajar por el cambio, aportar tu talento, tu vida, tu conocimiento, tu tiempo, que es lo que más importante tenemos las personas en el mundo, a lograr un objetivo en particular, que es en el que tú crees. Definitivamente es una decisión que se toma todos los días, y por eso es tan importante, como decía, ver que Jennifer ha seguido avanzando en este camino con esa toma de decisiones cada día, cada momento, y que esperemos, por supuesto, tengamos la fortuna como humanidad de seguir contando con una mujer que siga apostando a esas decisiones. Y a partir, además de una idea que entró en tu cabeza en cuarto de primaria, como nos lo platicas, cuéntanos cómo fue ese camino, desde esa idea que se plantea hasta llegar a las exposiciones y lo que haces ahora. Wow, es un gran salto temporal. Pero pues empiezo en cuarto de primaria, pues con esta idea, ¿no? De, ok, algo se tiene que cambiar. De ahí, pues, acciones básicas, de que cerrar el agua, apagar las luces, lo que está en nuestras manos y se enseña en la escuela. De allí es hasta la secundaria, cuando aprendo qué es esto del hidrógeno verde, que digo, wow, yo quisiera hacer un proyecto de esto. Pero no fue hasta que una maestra me invita a participar en Expociencias. Y es ahí donde me atrevo a hacer este primer prototipo, un soplete a base de agua. Y pues fue una historia de casi año y medio, fue en el 2022, finales del 23, es Expociencias Internacional. Y un gran como punto de inflexión fue que ese concurso, por más que por mí significara todo, pues no lo gané. Entonces en su momento eso fue algo que dolió mucho, porque pues en mi casa antes no me dejaban ser científica por no tener referentes cercanos. Y después llega el concurso, no lo gano, y es como que, ay, pero yo quería esto. Sin embargo, después de pasar como 2 meses de literalmente no hacer nada porque me sentía muy triste, fue de que, a ver, basta, Jenny. Transformemos esta decepción en motivación para leer muchos documentos de investigación. Y es así como di con uno en específico de una súper investigadora. Algunos la consideran la mejor de México en este campo, la doctora Rosa González. Le escribo un correo para responder algunas dudas. No pensé que me fuera a responder, pero sí lo hizo. Y es con ese lazo de mentoría desde ya marzo del 2024 que mi vida cambió por completo. Me llevó a congresos en donde yo ni sabía que existían. En su laboratorio, hacia las puertas de su casa me ha abierto. Y es tener ese apoyo científico el que me ayuda a llevar mis iniciativas a un siguiente nivel. Porque ahora ya no solo es Jenny que encuentra información en Google, ahora era con el apoyo de la doctora Rosa, investigadora de más de 30 años en esto. Y es así como llegamos al proyecto actual, de tecnologías del hidrógeno en el aula, el cual, la historia resumida, es que al yo haber pasado una larga historia en donde pues me doy cuenta de que aquí en el estado hace falta esa educación en hidrógeno, no hay expertos locales y por consecuencia hasta explosiones de laboratorio uno puede tener, pues es necesario, y no solo es necesario por eso, sino que ya hay una empresa de hidrógeno que se va a poner en Los Cabos, y al no haber gente local experta en el tema, pues problemas socioambientales podrían surgir a largo plazo. Entonces es de allí que en una conversación con la doctora Sara Díaz, directora del COSITI, es que me dice, oye Jenny, ¿y por qué no hacen un curso de hidrógeno para profes?
Y yo, oh, wow, sería increíble porque haces un efecto multiplicador. En vez de estar haciendo 1000 divulgación científica a muchísimos estudiantes, se le enseña al maestro y él va a crear un efecto más profundo en sus chicos. Entonces es así como la idea de los cursos surge, se la cuento a la doctora Rosa, ella lo apoya y si no fuera por su apoyo técnico el curso no se hubiera realizado y es como me convierto en esta responsable técnica del proyecto. Y de allí el cómo se elaboró es pues ya otra parte, pero sí. Vamos rápidamente a un corte y continuamos con más de este interesante tema, no se despeguen. Por el respeto de tus derechos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. En un momento, regresamos. ¿Sabías que tienes derechos como audiencia? Contar con una defensoría es uno de ellos. Su labor es escuchar, atender y dar seguimiento a tus comentarios, quejas o sugerencias sobre la programación que recibes. Si tienes algo que compartir, envía un correo a defensoría.ir@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta. Tus derechos nos importan. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Subcalifornia y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERTDCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Subcalifornia. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. En unos momentos regresamos con nuestra programación.
Ya estamos de regreso aquí en Por el Respeto de tus Derechos. Y la Agencia Internacional de Energía ha señalado que el desarrollo de nuevas tecnologías limpias será indispensable para alcanzar las metas de reducción de emisiones y enfrentar el cambio climático durante las próximas décadas. Vamos a platicar un poquito con Jennifer al respecto. Presidenta, pero antes me gustaría que nos explique cómo se relaciona la investigación científica con el derecho humano, por ejemplo, a un medio ambiente sano. Pues es extremadamente importante, tan importante que, por ejemplo, estuve recientemente acuerpando las labores de la consulta para la política nacional en materia de derechos humanos y empresas. Parte de este eje fundamental es una recomendación que salió desde la ONU hace más de 10 años al Estado mexicano, justamente invitándole a generar una política nacional en materia de derechos humanos y la actividad económica. Pasaron más de 10 años para que entonces ahora en esta administración la Secretaría de Economía esté convocando a esta importante consulta a nivel nacional para hacer este programa, que uno de sus ejes rectores es precisamente la obligación de las empresas para reparar el daño que provocan a las sociedades cuando lamentablemente su actividad económica pues genera estos daños en las comunidades, en la sociedad, en el sistema. Lo vemos desde actividades que pueden ser de índole privado, como un laboratorio, a quien se le escapa un virus y de repente ya estamos en pandemia, ¿no? Lo podemos ver en otro tipo de actividades que incluso pueden ser con un buen sentido o de idea social, de generar un conocimiento, como lo fue el experimento de Stanford, donde pues a raíz de ese experimento se generaron daños ecológicos y psicológicos muy importantes a todo ese tipo de población que estuvo presente y en contacto con un experimento de esa naturaleza. Lo podemos también ver en la actividad pública, cuando realiza, por ejemplo, la extracción del petróleo que se realiza desde Pemex y hay un acontecimiento de alguna situación de algún accidente u otra índole que genera un derrame de petróleo, por supuesto tiene un impacto importante en nuestras comunidades. La ciencia es parte de la sociedad humana en cada cosa, en este teléfono, en el aire acondicionado, en la televisión en la que nos están escuchando, en la radio en la que tenemos la oportunidad de alcanzar a todas las comunidades de todo el estado con esa lejanía, a quienes les mandamos un muy fuerte saludo y gracias por escucharnos siempre cada martes. Entonces, cada momento de nuestras vidas, especialmente en estos momentos de la sociedad, la ciencia y las actividades económicas permean absolutamente cada momento, cada instante, cada aspecto de nuestra existencia y por eso es tan importante que precisamente entendamos con cabalidad, no solamente la comunidad científica, aunque sí le corresponde la autoría de liderazgo a la comunidad científica, pero toda la sociedad, la clase política, la clase social, la clase económica, por supuesto la ciudadanía en general, las niñas, niñas y adolescentes, las personas adultas mayores, todas las personas tenemos que entender que jugamos un papel indispensable en garantizar que la ciencia respete las dignidades humanas, respete los derechos humanos en todas las comunidades, en todas las sociedades, en todo momento, y que si realizan una acción que atenta contra ellas, tienen la obligación de repararlo. Me encanta cómo lo expresa, Presidenta, porque de verdad en este programa, martes a martes, entendemos cómo todo se relaciona con los derechos humanos y de pronto temas que podrías pensar que están diametralmente opuestos, pues no, tienen que ver y los derechos humanos pasan de manera transversal en medio de cada uno de los temas. Entonces, si se han perdido alguno de nuestros programas, recuerden que los pueden ver en YouTube, los pueden escuchar también en Spotify a manera de podcast y los van a encontrar como CEDHBCS. Por favor, Jennifer, platícanos en qué consiste tu propuesta de ecocombustible y explícanos esto del soplete de agua. Claro, pues si recordamos que el agua está compuesta por H2O, es decir, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es justamente esos 2 de hidrógeno los que si los separamos de la molécula con ayuda de la electricidad, podemos sacar unas burbujitas que van a ser este oxígeno y el hidrógeno. Y específicamente para el soplete, por ejemplo, se usa un prototipo en donde esas burbujitas salen combinadas y el gas resultante se llama oxihidrógeno. Cabe recalcar si
quisiéramos usar únicamente el hidrógeno solito como almacenamiento energético, por ejemplo, tendríamos que usar otro tipo de prototipo. Entonces, pues hay muchas variables dependiendo el uso final que tú le quieras dar, pero el principio clave es que tenemos el agua, rompemos la molécula y son esas burbujas que salen de ella, este ecocombustible. Y sería eco si la electricidad usada sería de fuentes renovables. Qué interesante, mucho más claro, muchas gracias. Y qué importante también continuar en esta inversión en innovación, pero también en investigación. ¿Por qué es importante invertir en investigación, Presidenta? Porque es a través de esa investigación que vamos a marcar también el camino por el cual la humanidad va a seguir transitando, ¿no? Esta utopía de la que habla Galeano, que la tenemos en el horizonte y caminamos, y nos sirve precisamente para ver hacia dónde queremos caminar. La utopía y el horizonte que seleccionemos, ese es el que nos va a guiar en cada decisión y en cada paso que tomemos. Entonces, si tenemos una ciencia enfocada en un horizonte basado en hacer dinero, ese es el camino que va a guiar, que lamentablemente es el que ha guiado a nuestras comunidades durante ya bastantes décadas y pues que nos tienen donde estamos. Si tenemos ganas de seguir caminando ese camino, pues seguiremos apostando a ese horizonte. Sin embargo, tenemos personas muy valiosas como Jennifer que pueden ver otros horizontes y que están caminando hacia ellos. Es una en el cual la ciencia sirva para a la humanidad y no la humanidad le sirva para crear dinero a través del uso de la ciencia. Es un horizonte, son paradigmas completamente distintos y eso hace toda la diferencia, porque entonces cuando el enfoque deja de ser el dinero y se convierte en el bienestar de la humanidad, entonces podemos empezar a aspirar a la inversión en investigación que traiga ese objetivo en mira, el bienestar de las sociedades y comunidades humanas en respeto a sus derechos humanos, claro está, y poco a poco irnos apartando de esa mecánica en la cual solamente el dinero es lo que importa y es lo único que es valioso para nuestras comunidades. Especialmente cuando estamos hablando de que tiene un impacto ambiental. ¿Qué impacto ambiental podría tener una tecnología como esta si continúa desarrollándose, Jennifer? Muy buena pregunta y me alegra que lo pregunte. Pues supongamos que el Estado no desarrolla políticas públicas, que se deja que se empiece a experimentar sin regularse. El peor escenario sería que pues el agua se vea afectada, porque a fin de cuentas es un ecocombustible a base de agua en un estado donde casi no hay agua. Entonces, para ello es la importancia de crear marcos regulatorios con base a datos que nos digan, no, pues geoespacialmente con mapitas se hizo este análisis en donde se encontró que toda esta área ni la toquen para hidrógeno verde, porque los mantos acuíferos están muy mal y pues no es el lugar. Entonces, esos estudios, gracias al proyecto de tecnologías del hidrógeno en el aula, un investigador de Yucatán, Antonio Herrera, él ya hizo un análisis geoespacial para el estado y ya encontramos que el 80.35% del área que podría usarse para hidrógeno verde, que porque hay mucho sol y viento, etcétera, no debería usarse, porque no hay agua. Entonces es ahí en donde en un escenario en donde ya están viniendo empresas extranjeras a poner plantas de hidrógeno, que sean específico Energía Los Cabos por HDF Energy, pues se necesita que el Congreso del Estado, la CEPUIM, COCITI, que se empiece a colaborar para que se lleve a una política pública y cuidemos justamente el agua y hasta el impacto socioambiental que podría tener. Es que estamos hablando de una responsabilidad compartida. ¿Qué responsabilidad tenemos como sociedad, Presidenta, para impulsar soluciones que además sean sostenibles a la ciencia? Y si le parece bien, me lo responde después de este corte. Regresamos. Por el respeto de tus derechos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. En un momento. Pisil Cristiano Getic Ayun Yash. ¿Sabías que tienes derechos como audiencia? Contar con una defensoría es uno de ellos. Su labor es escuchar, atender y dar seguimiento a tus comentarios, quejas o sugerencias sobre la programación que recibes. Si tienes algo que compartir, envía un correo a defensoría.ir@bcs.gov.mx.
En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta. Tus derechos nos importan. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Subcalifornia y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERTCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Subcalifornia. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Ya estamos de regreso aquí en Por el Respeto de tus Derechos. Y nos fuimos a corte, Presidenta. La pregunta fue, ¿qué responsabilidad tenemos como sociedad para impulsar soluciones sostenibles desde la ciencia? Tenemos que empezar por entender que los daños que se generan por unas personas que no se hacen responsables de reparar ese daño, nos corresponde, nos va a tocar lidiar y solventar las reparaciones y los daños a todas las demás personas, porque eso es lo que lamentablemente sucede. Si una empresa contamina y no se hace responsable las personas de esa empresa, quienes lucraron de esa situación, no se les responsabiliza de también, pues precisamente hacerse responsables y reparar los daños que ocasionaron, eso no anula la obligación del Estado de sí reparar esos daños que se ocasionaron a esas personas, ¿no? Entonces, si permitimos como sociedad pensar que, pues a ellos no se les va a hacer nada y ya no pasó nada, eso es falso. La realidad es que claro que pasó, claro que las consecuencias de eso que sucedió las vamos a tener que atender en colectivo, todas las personas, el Estado, la sociedad, las comunidades, la misma persona que sufrió los daños y sus familias y generaciones en algunas ocasiones. Si el daño es lo suficientemente grave, pues afecta a generaciones de familias, no solamente la persona que recibió el impacto inmediato. Entonces, entendiendo la importancia de vivir, sobre todo ahora en un mundo hiperconectado, en el cual
cada cosa con lo que se conoce como el efecto mariposa, ¿no? O sea, cada cosa que pasa en algún lado va a tener una repercusión en otro. Tener esa conciencia y abandonar la mecánica del egoísmo y del individualismo y apostarle a un entendimiento de comunidad social, empezar por decidir que ese es nuestro horizonte, ¿no? Y en el cual vamos a decidir que vamos a caminar. Pues es de los puntos más importantes. Por supuesto, exigir al Estado que ejerza las atribuciones y facultades que la ley, los tratados internacionales, las constituciones confieren en cada una de estas instituciones es el segundo paso indispensable para que entonces sí podamos asegurar y garantizar que quien haya generado un daño a un ecosistema tenga la obligación, por supuesto, no solamente la obligación legal de hacerse cargo y repararlo en su totalidad, sino en la realidad. Que esa obligación se traduzca a esos efectos e impactos cotidianos a largo plazo y hasta que se logra precisamente la reparación integral del daño. Eso es indispensable no solo para ese caso en particular, sino para ir generando una cultura en la cual las actividades económicas sí tengan esa dimensión también social y humana, no solo por marketing y branding, que sí también es un punto importante, sino porque verdaderamente le estamos apostando a ese modelo de comunidad y sociedad. Y es que las cosas no pasan así de la nada, ¿no? Son una serie de decisiones. Y les tengo un dato. De acuerdo con la UNESCO, apenas 1 de cada 3 personas dedicadas a la investigación científica en el mundo es mujer. Reducir esta brecha implica crear más oportunidades, más referentes y espacios para que niñas y jóvenes puedan desarrollar estas vocaciones científicas que por supuesto que hay. Tú, Jennifer, como mujer joven, platícanos qué significa para ti haber representado a Baja California Sur en eventos estatales e internacionales. Buena pregunta. ¿Qué significa? Para mí significa una responsabilidad. Significa una responsabilidad de mostrar que nuestras ideas pues no son más o menos valiosas por el género. Una responsabilidad de mostrar que la curiosidad, que la pasión pues es algo innato del ser humano independientemente de nuestra identidad de género. Entonces, al estar en escenarios nacionales e internacionales, pues se siente muy hermoso ser esta voz, no solamente de mis propias preocupaciones, sino de las preocupaciones de la juventud de Baja California Sur. Cosas como el cambio climático, nuestra isla energética, toda la contaminación del aire que tenemos. El estar en esos escenarios es amplificar la voz de quienes no están en la mesa. De las niñas, a quienes en algún momento les dijeron, tú por ser niña no puedes hacer ciencia, que afortunadamente creo que en el presente cada vez menos se está dando eso, pero también honrar el esfuerzo de las del pasado, aquellas a las que les dijeron, ay no, tú eres mujer y ni te vas a graduar de este doctorado, que así le dijeron a la doctora Rosa cuando empezó a hacer su tesis de doctorado en hidrógeno. Entonces, el estar en esos escenarios para mí tiene ese mensaje más grande de honrar el esfuerzo de todas las generaciones que hicieron posible que yo esté ahí. Qué bonito, y nos platicaste además cómo cambió el panorama y cómo empezaron a pasar las cosas de manera distinta cuando contactas a la doctora, cuando empiezas a ser referente. Porque es importante, Presidenta, que niñas y adolescentes encuentren estos referentes femeninos también en la ciencia y en la tecnología. Porque les permite mantenerse auténticas, que no se les olvide, más bien que no les convenzan las demás personas de que son otra cosa de lo que realmente saben que son. Esto lo podemos decir, ay, qué bonito, y lo ponemos en un post de Facebook, ¿no? Pero la realidad de tomar las decisiones del día a día de una persona, mujer, a diferentes etapas de su vida, en diferentes momentos, es una presión que la sociedad, las familias, las escuelas, las instituciones gubernamentales ejercen con particular violencia. Y las mujeres que logran resistir esos embates pueden afianzarse en esa autonomía, en esa identidad, en esa autenticidad que saben que tienen, como lo vemos ahora brillando en el caso de Jennifer, ¿no? Pero ella misma lo comentó empezando el programa, ¿no? Mi familia no me dejaba ser científica, entonces no es como que no haya tenido no haya experimentado esa situación
en su vida, más bien sobrevivió esa situación, le apostó a ella misma, a saber qué es lo que ella quiere para su vida, las decisiones a las que ella le apuesta, y por supuesto los referentes y las mentorías que tuvieron todo que ver para recordarle que ella no estaba mal, que ese deseo, que ella sí tiene las capacidades y las que no tenga las puede aprender con esfuerzo, con disciplina, que su sexo no determina su talento, y poco a poco, mientras más podamos seguir acuerpando y respaldando y afianzando a estas mujeres líderes que deciden ser auténticas y autónomas en las tomas de decisiones de sus vidas en cada momento, desde qué se van a poner el día de hoy, qué color, qué ropa, de qué manera van a llevar su cabello, si se ponen o no se ponen lentes, si tienen o no redes sociales, si van a tener o no una presencia digital, cada decisión, cada momento de sus vidas en los cuales ellas deciden por ellas mismas, en ese ejercicio real de su vida y de su proyecto de vida como lo es en efecto una garantía de la protección de los derechos humanos para cada niña, niño, adolescente y por supuesto mujer adulta. ¿Y qué mensaje le darías, Jennifer, a estas niñas y adolescentes que te están escuchando el día de hoy y que ellas quieren también dedicarse a la ciencia? Un mensaje. Les diría que sueñen. Les diría que conecten con su empatía también. Empatía de conectar con qué problemas hay en su comunidad. Incluso analizar su propia historia personal o la historia de aquellos que son cercanos a ellas. Porque cuando uno conecta emocionalmente con un problema y busca una solución con algo que le guste, esa es una fórmula que le va a abrir tantas puertas. Y lo digo porque esta fórmula es un patrón que he encontrado en los diversos programas en los que he estado. Por ejemplo, tengo una beca llamada Rise for the World. Esta me va a becar 100% para mi universidad en el extranjero. Entonces, al yo conocer a otros ganadores del programa, todos tienen ese patrón. Un joven, una joven que algo le lastimó a él o a su familia o a su comunidad, y es de allí que decide crear una solución, la propone, y ese tipo de soluciones que se nota que tienen una conexión más profunda, las que suelen ser premiadas hasta con viajes por el mundo, todo pagado. A veces es más valioso el hacer las cosas con propósito que solo por una medalla o un premio o el reconocimiento. Entonces, a esas niñas allá afuera que les encantaría descubrir el mundo a través de la ciencia, les diría sí, háganlo, busquen también a mentoras que ya han recorrido ese camino que ustedes quisieran recorrer. Y si encuentran, pues vaya esa fórmula de un problema que les preocupe, una solución que les apasione y después a una mentora que ya ha trabajado en eso, wow, de seguro algo increíble podría pasar. Que es un camino bien complicado, pero que ya lo andaron antes otras mujeres también. Qué bonito mensaje. Vamos rápidamente a un corte y regresamos. Por el respeto de tus derechos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. En un momento, regresamos. ¿Sabías que tienes derechos como audiencia? Contar con una defensoría es uno de ellos. Su labor es escuchar, atender y dar seguimiento a tus comentarios, quejas o sugerencias sobre la programación que recibes. Si tienes algo que compartir, envía un correo a defensoría.ir@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta. Tus derechos nos importan. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT BCS.
Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Ya estamos de regreso en Por el Respeto de tus Derechos, ya en este módulo final. Así se nos fue este programa otra vez y les voy a dejar con esta reflexión. La ciencia no comienza en un laboratorio, comienza con una pregunta, con la curiosidad de una niña, con la curiosidad de un niño que se atreve, como nos dijo Jennifer, a soñar, a imaginar una solución distinta, fuera de la caja. Entonces también es responsabilidad de todas nosotras y todos nosotros escuchar y apoyar a estas infancias. Hoy nos acompañó Jennifer Saray Tamayo Topete. Ella es estudiante de la licenciatura en Ciencias e Ingeniería por el Cambio Social. ¿Con qué mensaje nos dejas, Jennifer? ¿Con qué mensaje quieres cerrar? Cerrar con el mensaje de que todos podemos ser agentes de cambio. Todos podemos tener esta empatía de conectar con los problemas de nuestra comunidad y atrevernos a soñar un mundo distinto, comunicar esa visión de algo diferente y encontrar a las personas que también quieran trabajar por ello. Y es allí donde los equipos pueden catalizar cambios, en donde sí se puede crear un futuro distinto. Niños, niñas, incluso la edad no es sinónimo del impacto que podemos crear, pero también ocupamos de mucho apoyo de adultos con mucha experiencia en el campo, mucho conocimiento, para que incluso a veces, entre tantas ideas que los jóvenes tenemos, ellos nos den cómo realmente son las cosas. Es un balance, pero si queremos crear un futuro en donde hay al menos la mitad o menos de los problemas que ahorita tenemos, ocuparemos mucha colaboración intergeneracional. Qué bonito. Y siempre hay personas que se suman a nuestras locuras y personas que sí escuchan y que sí creen cuando decimos no, sí se puede. Si no, pregúntenle aquí a la presidenta cuántas veces le han dicho que no se puede. ¿Con qué mensaje nos deja, presidenta? La locura es... a mí me gusta mucho la definición de que la define como el querer hacer lo mismo muchas veces esperando un resultado distinto. Eso es lo que para mí es la locura. Ya hemos como sociedad y como humanidad recorrido ese camino que hoy nos dicen que hay que seguir recorriendo
Y yo eso es lo que pienso que es una locura. Apostarle precisamente a una forma distinta de hacer las cosas. Por supuesto no da garantía de éxito, pero definitivamente sí nos da garantía de que podemos aspirar a resultados que no repitan la locura, sino que precisamente apostemos de manera inteligente y consciente, claro está, con trabajo, con dedicación, con disciplina, con formación, con conocimiento, mucho esfuerzo, y en algún punto también sacrificio, es indispensable también, porque las cosas no se dan nada más porque sí. Jennifer no nada más un día dijo, ay, qué bonita esta idea de la clase, y ya mañana había ganado la beca. Sí. Ay, no, hombre, no. Es claro, exactamente, no, hombre, no. O sea, fue la decisión que tomaste trabajando, disciplinada, haciendo muchos sacrificios, mientras tus compañeras de clase estaban haciendo otras cosas, tú estabas trabajando en este proyecto que obviamente con todo tu esfuerzo lograste. Muchísimas felicidades, y eso es precisamente no nada más ese fracaso de una ocasión que te sirvió para reforzarte y seguir creciendo y seguir mejorando, y vas a lograr con ese recuerdo, ese refuerzo, y que sirva para toda la sociedad en Baja California Sur, esta gran experiencia de una gran joven sudcaliforniana que nos recuerde que el camino, el que decidimos caminar, apostémosle a soluciones que no repitan las locuras del pasado, sino que por supuesto le apostemos a todas esas nuevas ideas, nuevos caminos, nuevas maneras de realizar las cosas que precisamente nos van a llevar por el camino al cual aspiramos caminar, que es precisamente un camino de reflexión y de respeto irrestricto a los derechos humanos. Qué bonito, con ese mensaje nos quedamos. Agradecemos mucho a nuestra experta por venir a compartir un poco de su gran labor. Muchas gracias, Presidenta, por abrir este maravilloso espacio de diálogo, y recuerden que tenemos una cita el próximo martes en punto a las 10 de la mañana aquí en su programa favorito, Por el Respeto de Tus Derechos. Hasta entonces. Esto fue Por el Respeto de Tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur.